está de lanzamiento de una nueva temporada. Por eso queremos contarles las novedades que tendremos y las personas que se han unido a nuestro equipo. Iniciamos con nuestro productor general Víctor Castaño, reconocido productor y director de televisión y formatos para cine, galardonado por sus trabajos en la televisión pública y nacional del país. También tengo el placer de presentarles a nuestra directora María Beatriz Echandía, figura del periodismo nacional, cuya experiencia se ha desarrollado en los medios más importantes del país como periodista, editora, presentadora y directora. María Beatriz, bienvenida al equipo. Lina, muchas gracias por esa presentación. Por supuesto, para mí es un honor estar acompañándolos en este proyecto de gran trascendencia por el impacto que tiene la pedagogía en la construcción de la paz y por supuesto la importancia que tiene para Canal Institucional, que desde sus directivas le ha dado un lugar muy importante a este proyecto. Y bueno, entramos en materia, Lina, porque tenemos invitados especiales para el lanzamiento de esta temporada. Está con nosotros el consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila. También nos acompaña Pastor Alape, delegado de la FARC para la Comisión Nacional de Reincorporación. MIMRE hace parte de las herramientas para la pedagogía y comunicación contenidas en el punto 6 del Acuerdo de Paz. Nuestro objetivo fundamental es hacer pedagogía de paz con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz. Por eso queremos preguntarle a nuestros invitados, ¿qué importancia tiene para ustedes esta pedagogía de paz? Yo creo que en este segundo año va a ser muy importante la pedagogía referida a los avances que vamos teniendo desde el gobierno y en todas las instancias y en colaboración con las FARC, en la medida en que es importante que después de haber firmado los acuerdos, que ocurre en un momento en el tiempo, tengamos todos los que estamos involucrados y el país en general la conciencia de los tiempos que va a tomar cumplir con los muy ambiciosos proyectos, tareas, metas y responsabilidades que ahí están comprendidos. No hay, digamos, prácticamente ninguna que sea de corto plazo, todas son tareas de mediano y muchas de esas de largo plazo. Luego es muy importante que este programa nos ayude a que todos los colombianos tengamos claras cuánto se va a demorar el proceso de reincorporación, cuánto se va a demorar el proceso de erradicación, de sustitución voluntaria, qué tan complejo va a ser estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia, cuánto tiempo nos va a llevar implementar la reforma rural. Y ir conociendo los avances que se dan en ese sentido es muy importante. Y para usted, Pastor Alape, ¿cuál es la importancia de la pedagogía en la implementación de los acuerdos? Es la forma de poder, como dicen los muchachos hoy en día, explicar de manera manual, como con plastilina, las posibilidades que tiene la sociedad en su desarrollo a partir de iniciar una etapa de cerrar el conflicto, de cerrar la guerra, de acabar la guerra. Es decir, es la posibilidad que tiene la gente a partir de que se entierre para siempre la muerte, la barbarie. Doctora Archila, ¿cuál cree usted que han sido los 3 principales aportes que se ha hecho a la implementación desde su oficina? Yo creo que diría que en general es haberle dado una visión gerencial a la implementación. Si bien las discusiones previas o las discusiones para firmar un acuerdo son muy jurídicas y muy políticas en el buen sentido de la palabra, en algún momento, y el momento de la implementación es ese, hay que sentarse, hay que hacer planeaciones robustas, hay que mirar cuáles son las posibilidades y después hay que gerenciar que todas las actividades se vayan realizando. Eso se puede notar en todos los ámbitos de la implementación. Para la recuperación de los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza, los municipios PEDET, creamos el concepto de la hoja de ruta única, lo incluimos dentro del Plan Nacional de Desarrollo y hemos previsto que los recursos que están disponibles, presupuesto de la Nación, el de los municipios y el de los departamentos, deban focalizarse en ese cumplimiento.
Hicimos lo propio con el proceso de reincorporación. Hoy en día nosotros tenemos unas alianzas muy estratégicas con Impulsa, que es la entidad que apoya a los empresarios colombianos, el Fondo Colombia en Paz, las Naciones Unidas y obviamente los excombatientes, y de esa manera tenemos los tiempos en que deben cumplirse la formulación de los proyectos y la seguridad de que los estamos formulando con el mismo nivel de posibilidades de éxito que los empresarios de la economía naranja. Igual en el caso de la sustitución voluntaria de cultivos y lo correspondiente a las víctimas, hemos integrado esas dos actividades con la visión de la hoja de ruta para que no sean unos temas que vayan cada uno por su lado, sino que, tal como estuvo pensado en los acuerdos, sean una sola planeación. Y le remito la misma pregunta a Pastor Alape. ¿Cuáles son esos aportes, esos 3 principales aportes que se ha hecho a la implementación desde la FARC? Primero, mostrarle al país que había una sociedad excluida, marginada y de alguna manera estigmatizada en su acción rebelde en el ejercicio político del derecho a la rebelión o en el marco del derecho político, y que esa exclusión impedía que el Estado pudiera abrir una mirada incluyente de una sociedad inmersa en unos territorios que fueron excluidos. Lo que ha permitido las FARC es hoy la posibilidad de que el Estado se reincorpore, empieza a reincorporarse por primera vez a una sociedad que tuvo marginada. Ese es como primer elemento. Segundo elemento es poder abrir un espacio entre seres humanos que les tocó ponerse en un uniforme, uno en la defensa del Estado y otro en la defensa de unos intereses o unas visiones políticas, y encontrarse por primera vez y entenderse que son colombianos, que son ciudadanos, que debajo del uniforme hay una piel que palpita de emociones, de patria, de sentimientos, de deseos y de sueños, que fue lo que nos permitió desarrollar la actividad desde el tripartito. Y como tercer elemento es podernos reencontrar de los ciudadanos que la guerra nos separó, las familias que nos separó, y sobre todo poder abrir esa esperanza, esa semilla de esperanza a las víctimas de que no va a haber más víctimas si completamos este proceso de paz en lo que hemos llamado la paz completa, que es poder establecer acuerdos con otros actores que aún siguen desarrollando sus actividades en el marco del conflicto. María Beatriz, aportes que nos conducen a grandes logros, y le preguntamos a los dos nuevamente, ¿cuáles son estos grandes logros que podemos contar hoy, luego de la firma del acuerdo, en este momento de posconflicto? Bueno, yo creo que hay uno muy evidente, aun cuando muy discutido políticamente, es el hecho de que los excombatientes tengan un puesto ya en el Congreso de la República. Al final del día, una parte muy importante de aquello de lo que se trata es que no todos renunciemos al uso de las armas como una manera de llegar al poder y tener las garantías políticas para que ellos puedan estar en el Congreso y ahora puedan, con el apoyo del gobierno y la seguridad del gobierno, participar en las elecciones de octubre. Es un tema muy importante. Después de eso, creo que el Plan Nacional de Desarrollo, con las previsiones que nosotros le sugerimos al Congreso, va a ser absolutamente determinante. Creamos ahí la hoja de ruta, creamos la posibilidad de focalizar los recursos de la nación, creamos la obligación de que los recursos del OCAD Paz se dediquen a los 170 municipios más afectados por la violencia. Previmos la posibilidad de que los excombatientes sigan teniendo un apoyo económico en la medida en que se mantengan dentro de su ruta de reincorporación.
previmos la forma como los bienes que vamos a necesitar para sus soluciones de vivienda y sus soluciones de proyectos productivos puedan pasar directamente a ellos. Así que yo creo que este Plan Nacional de Desarrollo tiene, entre muchas otras cosas, las bases para que se construya lo que se va a necesitar hacer en el largo plazo de la implementación. Y para usted, Pastor Alape, ¿cuáles son esos logros? Le repito que parar la victimización. Se ha manifestado el hospital militar ha estado sin heridos y sin muertos después de que se firmó el cese al fuego, diríamos en proporción a las cifras que se venían en el conflicto. De igual manera, posibilitar la, diríamos, la posibilidad, repito, de que las comunidades marginadas puedan tener como una esperanza de hacerse a formalizar sus predios, sus tierras, en caso de los campesinos, la tierra pues como centro de este conflicto, y de igual manera ya esperanzas de otros sectores de la población en mejorar las condiciones económicas y de poder participar en el establecimiento de una política pública que garantice la participación ciudadana. Esos creo que son los aspectos que nos ha posibilitado el acuerdo, y en temas concretos como lo que podríamos llamar la consulta que se hizo en contra de la corrupción, las voces que se han sumado hoy al acuerdo de paz. Eso permitió que las objeciones fuesen derrotadas, el respeto a la institucionalidad son parte de lo que se ha ganado este acuerdo, y tal vez diríamos la misma caída esta semana del fiscal, que venía pues con todo un proceso de incompetencias y de actos que infringen la misma institucionalidad y la ley, que venía en un proceso ya de caída cuando aparece la bomba en la escuela de policía y vuelve y levanta el fiscal. Creo que esta semana, dada la misma el pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz frente al caso de Santrich, pues llega en ese momento de crisis y cae el fiscal tratando de sublevar al país, llamando a una convocatoria de la movilización, que sabemos que esas convocatorias de movilización es como se corrió en España la noche de los cuchillos largos, es más o menos como el mensaje que han venido dando estos sectores. Bueno, pero por curiosidad tengo que preguntarle, doctor Archila, ¿por qué cambió el nombre de la consejería? ¿Por qué cambiamos el lenguaje? Ya no hablamos de posconflicto, sino de estabilización y consolidación. ¿Por qué? La manera como la Corte Constitucional entendió el cumplimiento es un cumplimiento que debe hacerse en el largo plazo, debe vincular por lo menos 3 presidencias más, debe hacerse de buena fe, debe hacerse de manera gradual por lo inmenso de las responsabilidades que ahí corresponden, pero debe hacerse articulado con el entendimiento de la política y del manejo del país que tenga quien sea elegido presidente. Nosotros creemos que en los distintos campos en los que estamos trabajando, y en las preguntas anteriores hice referencia a varios de esos, la estrategia es la que corresponde a la estabilización, que tiene varios principios. Uno primero es focalizarse, es decir, qué es lo que se va a hacer, y ahí desechar cosas que no se van a poder hacer. Hay que focalizarse en las personas, hay que focalizarse en los territorios y hay que focalizarse en la inversión de los recursos. Por eso nosotros creemos que describe lo que se espera de la consejería. Pues queremos agradecerles a los dos por habernos acompañado en esta entrevista. Sin duda, los colombianos necesitan conocer cuáles son estos avances que hemos tenido en esta etapa de posconflicto para saber que la paz avanza. Claro que sí, esa es nuestra responsabilidad desde Mimbre, precisamente esa pedagogía de la que tanto hablamos, ¿no, Lina? María Beatriz, hay otras entidades también que es importante que los colombianos las conozcan y que tienen mucho que contarle al país. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sobre todo porque muchas de ellas empezaron a funcionar a comienzos del 2019, así que en esta temporada de Mimbre estaremos hablando mucho de ellos, ¿no?
Usted tiene un invitado especial también para ello, Claro que ¿no? sí, le cuento que tenemos un invitado, es el doctor Saúl Franco de la Comisión de la Verdad, que nos acompaña en el día de hoy. Y como estamos hablando de pedagogía en línea, pues tengo que empezar también por esa pregunta. Doctor Franco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué es tan importante este tema de la pedagogía en la implementación de la paz? Pues muchas gracias. Toda idea, todo valor, toda costumbre que se quiere implementar en una sociedad necesita un proceso de asimilación, de divulgación, de discusión, que es lo que hace la pedagogía. La pedagogía trata de convertir en contenidos asequibles ideas o valores que se quieran asimilar. En ese sentido, la paz, que es un valor supremamente importante de cualquier sociedad, y en especial lo sentimos las sociedades que hemos estado en conflictos armados, necesitan un proceso pedagógico. Y en ese proceso pedagógico hay que enfatizar también lo visual es supremamente importante. Además, en un país donde todavía desafortunadamente hay un nivel de lectura todavía relativamente escaso, etcétera, una pedagogía a través de imágenes que sean capaces de convertir este valor enorme, esta importancia, esta trascendencia y esta oportunidad de la paz en una necesidad social, en algo que nos conviene a todos, en algo por el que todos debemos trabajar, me parece que cumple un papel importantísimo y ojalá ustedes seguramente lo han logrado y lo vayan a lograr cada vez mejor. Comisionado, desde su experiencia y desde su cercanía con el proceso, ¿cuáles cree usted que son los principales aportes y logros del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla extinta de las FARC? Yo creo que hay muchos logros, hay muchísimos logros y algunos muy importantes. Yo destacaría, como usted me dice, tres. En primer lugar, yo digo lograr que una guerrilla, y no cualquier guerrilla, la guerrilla más antigua de América y una guerrilla que llegó a tener momentos, digamos, de una consistencia ideológica y militar muy grande, que esa guerrilla haya aceptado un proceso de negociación y en cumplimiento de esos acuerdos se haya desmovilizado y haya entregado sus armas, a mí me parece que eso es un logro histórico para cualquier sociedad. Y creo que en Colombia no hemos sopesado lo suficiente eso, porque algunos dicen que no entregaron todas las armas, porque algunos dicen que no se desmovilizaron todos, cosa que es cierta. En ningún proceso de paz en ninguna parte del mundo el 100% de la insurgencia se ha entregado, ni han entregado el 100% de las armas. Pero el hecho real, contundente, es que en Colombia se logró en un proceso largo. Esto no fue un día para otro. Las solas negociaciones en La Habana fueron casi 5 años, pero además había habido unas fases preparatorias y había habido varios intentos previos. Lograr que esta guerrilla de esas connotaciones se haya desmovilizado, se haya concentrado y haya entregado las armas, yo creo que es un paso histórico que debemos valorar mucho los colombianos y tratar de salvaguardarlo. El segundo logro que me parece muy importante es la sabiduría de este sistema de verdad, justicia y reparación, porque es que en el centro de todo esto no está la guerrilla, en el centro de todo esto están las víctimas, y para las víctimas es muy importante, por una parte, la justicia. Las víctimas necesitan que se haga justicia y para eso está la JEP. La JEP no es, como se dice ligeramente, un instrumento de impunidad, todo lo contrario. La JEP es un instrumento para que haya justicia. Lo que pasa es que tenemos que desprender la justicia de ese mito carcelario de pensar que la justicia se hace encarcelando a la gente. Hace parte de eso, pero hay muchas otras formas de justicia y esta justicia transicional yo creo que tiene una orientación supremamente progresiva para la humanidad, de tratar de encontrar otros mecanismos de satisfacción y de sanción, porque obvio, una sociedad que no sanciona no es una sociedad viable, hay que sancionar, pero tenemos que desprendernos de esa obsesión de que la sanción es la cárcel. Hay muchas otras formas de sanción social, de sanción política, de limitación de derechos, de reparación a víctimas que tienen un valor supremamente grande. Entonces, que se haya acordado, por una parte en La Habana, que había que trabajar en justicia, que había que reconstruir y había que encontrar la verdad de lo que ha pasado en estos largos años de conflicto. Y no solo la verdad de lo que pasó, sino la verdad de eso, por qué pasó y quiénes fueron los responsables, no en términos personales, sino en términos colectivos.
es que la sociedad llegue a reconocer eso, es esencial para las víctimas. Y en tercer lugar, este hecho dramático de la desaparición forzada, que sabemos que es un problema sumamente grave y doloroso. Yo sigo pensando, yo como médico, yo llevo más de 30 años investigando este problema de la violencia en Colombia, de por qué nos matamos tanto, de por qué tantas formas de violencia. Y de las cosas que más me ha impresionado es la crueldad de la desaparición forzada, porque es el imperio de la incertidumbre y es la negación de todos los derechos, menos el derecho a la vida, por lo menos mientras tanto. Entonces, que se haya configurado una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, un sistema de verdad y de justicia, creo que es una sabiduría muy grande que se la debemos a los negociadores de ambas partes, tanto del Estado como de la guerrilla y los organismos y gobiernos que apoyaron esto. Que eso se haya hecho y que eso esté funcionando con dificultades, con tensiones, como tiene que ser, entre otras cosas porque son cosas novedosas. No es que aquí inventamos la Comisión de la Verdad, ya van más de 40 comisiones de la verdad, pero aquí tiene unas condiciones específicas y que estemos logrando construirla y que la jefa, a pesar de todos los avatares que ha tenido, sigue existiendo, esté tratando de ganar su máxima legitimidad. Yo creo que este es un segundo logro supremamente grande y yo lo destacaría así como supremamente importante. Y el tercero, me parece que es este despertar de la importancia del valor de la paz, que para muchos todavía no alcanzan a asimilarlo, que muchos todavía como que confunden la paz con un gobierno, con el interés particular de un partido, de un grupo. La paz no es un bien particular de nadie. La paz no es una cuestión de campaña política, la paz no es una propiedad privada de ningún partido, la paz es un derecho ciudadano. La paz, digo, como convivencia tranquila en una sociedad equitativa que garantice los derechos y resuelva los conflictos sin violencia, sin tener que matarnos. Esa paz, es un bien común. Yo creo que hoy, a pesar de las dificultades, en el país crece esa conciencia de la paz. Y si bien puede haber dificultades en los mecanismos para lograrlo y la necesidad de ajustes, yo creo que tenemos que seguir cultivando y de hecho yo creo que en la sociedad colombiana va creciendo ese germen de la paz y me parece que es un logro esencial de este proceso. Y como estamos en este tema de pedagogía, comisionado, ¿cuál es el rol y la importancia de este componente que usted lidera? Pues como el nombre lo dice, es justamente que pone el énfasis en tratar de esclarecer estas cosas que han estado ocultas o que se han negado o que se han dicho verdades a medias. Tratar de esclarecer qué fue lo que pasó en estos 60 años de conflicto armado. Y no solamente qué pasó, sino por qué pasó. Y esto es muy importante que la población sepa. A la Comisión de la Verdad, en términos de verdad, no le toca solo, digamos así, como hacer una película, una descripción de los hechos. No, a la Comisión le toca tratar de entender los por qué de eso, la lógica interna, por qué la guerrilla hizo lo que hizo, por qué los paramilitares hicieron lo que hicieron, por qué la fuerza pública hizo tales cosas, por qué tal sector fue víctima, por qué la violencia se ensañó más contra ciertas regiones del país, contra ciertos grupos poblacionales, etc. A la Comisión le toca esclarecer esto. Y quiero aprovechar para hacer un paréntesis. Es imposible en el cortísimo tiempo que tiene esta comisión, nos faltan 2 años y medio, aclarar semejante historia y la cantidad de casos. Solo desaparición forzada, ya hablamos más o menos de 80.000 desaparecidos. Solo la cuestión del desplazamiento forzado, 8 millones de personas. Solo las masacres, más de 2.000 masacres en el país y así seguiríamos con violencia sexual, con tortura, con bombardeos, etc. Entonces es imposible aclarar todo. La Comisión de la Verdad hemos tomado la decisión de configurar ciertos tipos de esa violencia, ciertas formas de violencia que acontecieron con cierta regularidad, cierta frecuencia en determinadas regiones, en cierto periodo, por ciertos actores y contra cierto sector de población. Eso es lo que llamamos un patrón. Entonces nosotros esperamos construir esos patrones con base en investigaciones que ya se han hecho y en lo que nosotros mismos investiguemos, tratar de construir esos patrones que serían, digamos, como las piezas del rompecabezas de esta violencia, de este conflicto armado y buscar la explicación de eso, porque digo, las piezas de un rompecabezas sueltas, eso es un reguero que no sirve para nada. Un rompecabezas tiene sentido en la medida en que usted va uniendo las piezas con un cierto marco, con un cierto proyecto, con una imagen, ¿no? Entonces usted reconstruye la realidad. Eso es lo que nosotros llamamos los contextos explicativos. ¿En qué conjunto de condiciones políticas, económicas, regionales, culturales,
artísticas, éticas, se hizo posible este conflicto armado. Eso es lo que nos toca como Comisión de la Verdad. Y creo que eso es un aporte sustancial para la humanidad. Óigase esto, porque es que esto, si bien digamos, los primeros beneficiarios deben ser las víctimas aquí en Colombia, pero a la humanidad le interesa entender por qué una sociedad es capaz de llegar hasta donde se llegó aquí. ¿Por qué fuimos capaces de llegar a estos niveles de violencia, de tortura, de desaparición, etcétera, que ha habido? Entonces, eso es un aporte para la humanidad. Yo creo que ese capítulo es importantísimo, pero termino diciendo, a la Comisión no le toca solamente la cuestión de la verdad. A la Comisión, en los acuerdos le pusieron otras 3 tareas esenciales. Uno, el reconocimiento. Que las víctimas se les reconozca su dignidad, que los responsables reconozcan su responsabilidad y que la sociedad reconozca que este es un problema de todos y que tenemos que buscarle salida entre todos. Reconocimiento. Tercero, convivencia. Sabemos que la guerra, a pesar de lo cruel que ha sido, ha provocado también una cantidad de reacciones positivas, de que la gente le destruían su pueblo y trataba de reconstruirlo. Le destruían su familia y trataba de reconstruir los vínculos familiares. Se deshacían los vínculos entre las veredas, los barrios de las ciudades y la gente trataba de reconstruir las organizaciones, las cooperativas, los clubes deportivos, las organizaciones de víctimas. Esta capacidad de la gente o de resistir a la guerra o de enfrentar la guerra, a la Comisión le toca reconocer eso y ver cómo eso se puede proyectar a nivel nacional. Y finalmente, la cuestión de la no repetición. O sea, a la Comisión le encomendaron que tratara de identificar qué cosas hay que hacer en este país, en los distintos órdenes político, jurídico, económico, etcétera, qué cambios hay que hacer para que esta guerra no se repita. Y ahí termino con una anotación muy delicada. El problema es que nos está tocando solo que no se repita, es que la guerra está continuando. Entonces ahora nos toca trabajar también en la Comisión por la no continuación del conflicto. El hecho de la cantidad de líderes sociales que están asesinando, por ejemplo, está demostrando eso, y por eso la Comisión ya tomó la decisión de que vamos a trabajar en firme también por la no repetición. El sábado pasado tuvimos una reunión con las dirigentes de la población afrocolombiana y con afrocolombianos justo en Santander de Quilichao, justo en la vereda Lomitas y justo en la finca La Trinidad donde fue el atentado. Con eso la Comisión quiere dar un mensaje clarísimo, que no se va a quedar mirando al pasado, sino que tiene que mirar hoy y esclarecer la verdad de hoy para tratar de garantizar eso, que el conflicto no continúe para poder que no se repita. Si sigue, pues ya se está repitiendo de facto. Nosotros entendemos ya con claridad que tenemos que trabajar por la no continuidad para que una vez se frene, no se repita el conflicto. Comisionado Franco, la verdad es un elemento de reparación para el país, pero ¿qué tan importante es para las víctimas y para reconciliar a los colombianos? Primero aclarar que no es que descalifiquemos las otras reparaciones, la reparación física es muy importante. Una familia a la que le quitaron su tierra y que era lo único de lo que vivía necesita que le restituyan su tierra y es un derecho además, de manera que no es que subvaloremos eso, o la parte de la justicia. No es que nosotros subvaloremos la justicia, al revés. Aquí una madre, aquí en la sede de la Comisión, una madre de los crímenes de Estado, mal llamados falsos positivos, nos dijo llorando, miren, muy importante lo de ustedes de la verdad, pero a mí no me basta la verdad, yo necesito la justicia. Yo necesito saber quién mató y sobre todo quién mandó matar a mi hijo y que lo castiguen, que lo sancionen. Yo necesito eso. Y hasta que yo no vea eso, yo no quedo tranquilo, así ustedes me aclaren la verdad. Entonces fíjense que esto es una cuestión complementaria y eso hay que tenerlo. Pero entonces concretémonos a la cuestión de la verdad. La verdad tiene un poder muy importante, es superar la incertidumbre, superar las dudas. Mire, cuando de las cosas más difíciles de manejar para los seres humanos es la incertidumbre. Si uno no sabe qué pasó, si uno no tiene un cierto conocimiento de las cosas, ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi hermano? Etcétera. Ese romper ese velo de la incertidumbre, del desconocimiento de las verdades a medias, eso tiene un papel enorme para sanar tanto el alma de las personas como para sanar a los colectivos. Y eso tiene una capacidad enorme de facilitar el perdón, que es muy importante, y a partir del perdón poder facilitar la reconciliación. Las víctimas lo saben y yo digo, ahí a veces nos falta a nosotros mucho ponernos en los zapatos de las víctimas.
Tal vez solo cuando uno es víctima sabe lo importante que es la verdad y sabe el valor de la verdad, insisto, el valor relativo, porque ahí también tenemos que aclarar, la verdad no es todopoderosa, la verdad tiene limitaciones, o sea, no basta la verdad, ya dijimos el caso de que necesita justicia, pero además con la verdad sola no basta tampoco, por ejemplo, para el perdón. A veces uno sabiendo la verdad no es capaz de perdonar, pero es una condición fundamental. Y como médico yo agregaría dos cosas. La guerra produció una cantidad de heridas y además esas heridas en el alma y en el cuerpo de las personas, y llamo herida pues desde las heridas físicas hasta la amputación, hasta las heridas en el alma, en la mente, en los sentimientos, etcétera. Muchas de esas heridas están, digámoslo, médicamente muy infectadas por los odios, por la sed de venganza, porque eso ha persistido, por los incumplimientos, etcétera, de distintos actores. Entonces, la verdad tiene una capacidad, digamos, de sanar esas heridas. Porque es que, mire, una herida infectada no cicatriza. Entonces, la verdad ayuda a sanar. Y sanada la herida es más posible la cicatrización de esa herida. Por lo tanto, nosotros tenemos una convicción clarísima de la importancia, no digamos de la importancia solamente, la necesidad absoluta de la verdad para poder cicatrizar y para poder sanar esas heridas, tanto en las personas como en la sociedad. Bueno, y ya para finalizar, muy importante, comisionado, ¿cuál es el rol de los ciudadanos, de los colombianos en toda esta implementación y por supuesto la consolidación de los acuerdos de paz? Igual como lo dije antes, no es importante, es necesaria. Sin la ciudadanía, digamos, no hay materia prima. Esto es un problema de la sociedad y el sujeto de la sociedad es el ciudadano. Y sin la participación masiva de los ciudadanos en esta necesidad y en este apoyo a la búsqueda de la verdad, sin la participación de los ciudadanos en este esfuerzo colectivo de construcción de paz, esto es absolutamente imposible. Una sociedad se conforma de ciudadanos y ahí tenemos que mirar. Desafortunadamente hoy en el país, uno podría decir, por ejemplo, nosotros desde el ángulo de la comisión, vemos en el país como tres tipos de personas. Gente frente a esto de la verdad. Hay gente que sabe de esto y que está muy interesada y que quiere apoyar. Y con ellos trabajamos, tanto ciudadanos y organizaciones colombianas como organismos internacionales, organizaciones de otros países, etc. Entonces hay como un grupo, digamos, de gente que entiende y que está comprometida. Pero hay una cantidad enorme, yo me atrevo a decir todavía desafortunadamente, la mayoría del país todavía no sabe de esto, no sabe que ni siquiera que existen en muchos casos, y menos de su función. Y hay un núcleo también importante que está totalmente en contra de esto. Nosotros como Comisión de la Verdad tenemos que trabajar con los tres sectores, porque si la Comisión no trabaja con todo el país, no puede hacer bien su trabajo. Entonces nosotros tenemos que cultivar a los que simpatizan y conocen, tenemos que informar a los que no saben para interesarlos y tenemos que tratar de neutralizar y convencer a los opuestos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ahí es una cuestión clave. La Comisión de la Verdad necesita una legitimidad de todo el país, no de un sector. Si nosotros no ganamos legitimidad con todo el país, no podemos hacer bien la tarea. Esa legitimidad, ¿cómo la ganamos? Con 4 pilares. En primer lugar, con la universalidad de la escucha. Nosotros tenemos que hablar con todos, con los guerrilleros, los militares, los paramilitares, las iglesias, las organizaciones sociales, con las universidades, con los empresarios, con todo el mundo. La universalidad de la escucha es un primer pilar de la legitimidad. El segundo es el rigor en el trabajo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo riguroso en los procedimientos, que el país sepa cómo actuamos, cómo manejamos la información, cómo analizamos, etcétera. El rigor en los procedimientos es esencial. En tercer lugar, nosotros necesitamos como comisión una total imparcialidad. Nosotros partimos de la igualdad de todos como seres humanos y tenemos que ser absolutamente imparciales en nuestros juicios. Y finalmente, con el rigor y la continuidad de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que trabajar día y noche durante estos 2 años y medio restantes para construir esto. Creemos que con esos 4 pilares de universalidad de escucha, rigor en el trabajo, imparcialidad en los juicios y continuidad en el trabajo, creemos que podemos ganar la legitimidad con todo el país. Nosotros no estamos contra nadie. Esta no es una comisión contra nadie. Esta es una comisión por todos, por la verdad y por la construcción de un país mejor.
Pues comisionado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mimbre, este programa que teje la paz en los territorios y en las grandes ciudades. Y bueno, María Beatriz, a ti también muchísimas gracias por apostarle a este contenido. Yo quisiera que le compartiera a todos nuestros televidentes cuál va a ser esa estructura de esta nueva temporada para que ellos puedan ilustrarse un poco de lo que van a ver en esta nueva temporada. Pues Lina, estamos muy entusiasmados, por supuesto, un equipo de trabajo maravilloso con el que ya estamos tejiendo todas esas historias que queremos llevarles a ustedes. En esta ocasión, por supuesto, también muy importante, vamos a querer compartir con los televidentes las inquietudes y las preguntas que tengan. Esa va a ser una parte novedosa que vamos a tener, porque queremos que ustedes nos envíen sus inquietudes y sus preguntas para que las personas que tienen conocimiento del tema pues le puedan responder. Así que queremos que sea muy interactivo. Todo esto lo vamos a poder hacer directamente a nuestros correos, pero también a través de nuestras plataformas digitales, Mimbre Digital, que va a estar muy pendiente de todas esas inquietudes que ustedes nos puedan enviar. Pero también, lo comentaba anteriormente Lina en algunas de las intervenciones en este programa, y tiene que ver con que vamos a retomar muchas de las historias que han conmovido a nuestros televidentes para contarles qué ha pasado con esos protagonistas, qué ha pasado con esos proyectos productivos, si continuaron, si son exitosos, si por el contrario tuvieron inconvenientes. Todo eso hace parte, por supuesto, de contarles a ustedes cómo va avanzando toda esta implementación, y tendremos muchas más sorpresas porque realmente tenemos historias bien interesantes y ejemplarizantes para contarles a ustedes. Bueno, pues no nos queda más que invitar a todos nuestros televidentes a que participen a través de las redes sociales. Tendremos unos canales de comunicación con ustedes para que resuelvan sus dudas. Por ahora nosotros seguimos tejiendo paz en Mimbre.